Listo, entonces continuando con el tema de lo que es cáncer óseo, vamos a seguir con el tema cáncer de mama. ¿Listo? Si hablamos del cáncer de mama, vamos a ver que el cáncer de mama es el resultado de la transformación maligna de las células epiteliales que forman el sistema ducto lobulillar de la glándula mamaria. Es la primera causa de cáncer en la mujer y representa el 30% de todos los tumores malignos que afectan a este sexo. Principales factores etiológicos: edad, sexo, actividad física, estilo de vida, historia familiar y predisposición genética. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles factores hormonales también? Tenemos la actividad hormonal endógena, que es la más importante desde el punto de vista patogénico. La duración del periodo fértil está directamente relacionada con el riesgo de cáncer de mama. La edad de la menarquía también influye en los niveles de estrógenos y se relaciona con el riesgo de padecer la enfermedad. Terapia hormonal sustitutiva. El uso de estrógenos exógenos también constituye un riesgo. La magnitud del riesgo depende del tipo de terapia, de la duración y la dosis. Bueno, también otro factor hormonal son los anticonceptivos orales. El consumo reciente o actual de contraceptivos induce un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de mama. Bueno, las manifestaciones clínicas iniciales. La primera manifestación y la más frecuente de un cáncer de mama es la anomalía radiológica de una mujer asintomática. Bueno, vamos a ver aquí un nódulo indoloro o masa palpable general, que es el signo más frecuente en el cuadrante externo. Cambios recientes en la piel o en la morfología de la mama. La presencia de asimetrías mamarias, edema, eritema, úlceras hacen sospechar esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los cambios recientes en el pezón? Bueno, retracción, ¿no? Cuando el pezón está retraído, distorsión, eczema. El eritema, eczema o descamación de la piel del pezón también sugieren la presencia de la enfermedad de Payet. Por ejemplo, acá podemos ver el nódulo en la axila, ¿no? La presencia de nódulos regionales pueden hacer sospechar la existencia de metástasis ganglionar. Bueno, complicaciones. El tumor primario se extiende localmente mediante ramificaciones a través del ducto lobulillar y las complicaciones más graves de un cáncer de mama es la diseminación metastásica. Bueno, estrategias diagnósticas, tenemos la famosa mamografía, que es una técnica radiológica de elección en un paciente con signos o síntomas de sospecha de patología mamaria, maligna, neoplásica, y clasifica las lesiones en lesiones redondas, ovaladas, lesiones estrelladas y calcificaciones. Bueno, también otra técnica es la biopsia, que es una técnica inicial de diagnóstico, que es la punción, aspiración con una aguja fina y tiene alta sensibilidad, pero no distingue formas invasivas, ¿no? Invasivas de no invasivas. Bueno, tenemos la biopsia incisional, que mejora los falsos negativos de la primera. Por ejemplo, acá podemos ver en la imagen, por ejemplo, la biopsia con una aguja. Se emplea con una aguja para extraer de la protuberancia la muestra del tejido líquido, la cual se va a analizar. Y también conocida como tumorectomía, la biopsia abierta es un procedimiento quirúrgico en el que se extrae la totalidad o parte de una masa y se le examina para hallar malignidades. Bueno, la estadificación es el proceso por el cual se clasifica la enfermedad en diferentes grupos y la permite establecer la indicación terapéutica. Prevé el estudio de la extensión que se realiza antes de la cirugía. Bueno, la clasificación clínica, examen físico radiológico, la clasificación del primario, anatomopatológica tras el espécimen quirúrgico de la mama y de la región axilar, ¿no? Los ganglios axilares. Bueno. Continuamos con el cáncer de mama. Bueno, ya como definimos primeramente, el cáncer de mama es un proceso oncológico en el que las células sanas de la glándula mamaria
degeneran y se transforman en tumorales, proliferando y multiplicándose posteriormente hasta constituir el tumor. El interior de la mama se compone de una serie de glándulas mamarias de mayor y menor tamaño conectadas entre sí por unos conductos finos y se presenta la apariencia de ramilletes, glándulas mamarias. Ahora, tipos de cáncer de mama. Actualmente se conocen más aspectos biológicos y genéticos de las células que originan el cáncer de mama. Este conocimiento permite planificar los tratamientos en función de estas características biológicas que son responsables de los distintos comportamientos de la enfermedad. Según estas particularidades, podemos conocer la mayor o menor tendencia a la recaída, a la diseminación o a la mayor o menor sensibilidad a diferentes tipos de tratamiento, como por ejemplo el tratamiento de la quimioterapia, la hormonoterapia, la radioterapia y también los anticuerpos monoclonales. Tipos de cáncer de mama. Según el grado de invasión del tumor in situ, se localiza dentro de los conductos galactóforos que conducen la leche hasta el pezón. Otra es infiltrante, que rompe el conducto galactóforo e invade la grasa de la mama que rodea el conducto y las células pueden llegar a los pequeños vasos sanguíneos y linfáticos de la mama, según el lugar donde se origina el tumor y el aspecto de las células que lo forman. Tenemos lobular, medular y tubular. Si hablamos de lobular, se originan las glándulas que fabrican la leche. Si hablamos de ductal, hay presencia de células anormales en el revestimiento de un conducto de la mama. Si hablamos de medular, las células cancerosas se encuentran agrupadas. Si hablamos coloide, es un tipo de carcinoma ductal infiltrante. Si hablamos de tubular, es otro tipo de carcinoma ductal infiltrante. Y bueno, y por último, si hablamos de inflamatorio, las células cancerosas bloquean los vasos linfáticos de la piel, produciendo una inflamación de la mama. Ahora, según las características biológicas y genéticas de las células, el estado de los receptores Entonces, según las características biológicas y genéticas de las células, el estado de los receptores hormonales y presencia del receptor HER2, tenemos basal epitelial que se caracteriza por la ausencia del receptor del estrógeno y tenemos HER2 positivo que se caracteriza por una elevada expresión del receptor HER2. Y tenemos luminal A, que se caracteriza por la elevada expresión de RE, y luminal B y C, expresión de baja a moderada de genes específicos, incluyendo los del grupo R y E. Muy bien, entonces sigamos. ¿Cómo se desarrolla el cáncer de mama? El estadio o etapa del cáncer de mama nos indica el grado de extensión del mismo. Tenemos el estadio 0, donde las células cancerosas no presentan carácter invasivo y están localizadas únicamente en el interior de los conductos mamarios y el tumor es un cáncer in situ, ¿no? En el sitio. Luego tenemos el estadio 1, que el cáncer se concentra en un nódulo, o sea, en un bulto, inferior a los 2 centímetros de diámetro y habitualmente no se extiende aún a otros tejidos fuera de la mama.
Tenemos el estadio 2. Hay dos posibilidades. El tumor sigue siendo inferior a 2 centímetros, pero se extiende a los ganglios de la axila. El nódulo ha crecido sin sobrepasar los 5 centímetros, con un 50% de probabilidades de haberse extendido a los ganglios axilares. Y tenemos el estadio 3, que también hay dos posibilidades. El nódulo no ha alcanzado aún 5 centímetros, pero se ha extendido ya a las axilas y el tumor se extiende por los tejidos cercanos de la glándula mamaria. Luego tenemos el estadio 4. Las células cancerosas se han extendido a otros tejidos y órganos del cuerpo, proliferando también en alguno de ellos en lo que se conoce con el nombre de metástasis. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de una metástasis, lógicamente ustedes saben que son grupos de células tumorales que se van a diseminar por todo el cuerpo y se van a alojar en distintos lugares, ¿no? Donde se ha originado el tumor, tanto localizado como metastásico, ¿no? Entonces, lógicamente, se va proliferando por otro tipo de órganos, ¿no? O sea, ¿a quién afecta y por qué el cáncer de mama? El origen del cáncer es desconocido. No se puede afirmar que el cáncer de mama afecte con preferencia a una tipología de mujer determinada, pero la medicina ha buscado factores que pudieran indicar con mayor probabilidad de sufrir la enfermedad y lo ha denominado factores de riesgo. Algunos factores de riesgo son la edad, la menstruación precoz y menopausia tardía, ausencia de embarazos, embarazos tardíos, predisposición genética, ¿no? De acuerdo a la historia familiar, tener diagnosticada alguna mastopatía, enfermedad de la mama de riesgo, tabaquismo, dieta no equilibrada y estrés. Obviamente, no obstante, hay mujeres con cáncer de mama que no presentan ningún factor de riesgo y otras que sí lo presentan y no desarrollan la enfermedad. Por ello, algunos de estos factores merecen algunos comentarios específicos, ¿no? Como les decía, puede ser predisposición genética, también predisposición hormonal. Si hablamos de predisposición hormonal, significa, por ejemplo, que la paciente es susceptible de padecer ciertos trastornos endocrinos, como las hormonas, fundamentalmente los estrógenos, no cumplen correctamente su función, especialmente durante el tiempo de exposición de la mujer a determinados factores de riesgo como los que se les ha mencionado. También parece que podría incidir el hecho de tomar medicamentos hormonales, aunque es algo bastante discutible. Bueno, la mitad de los cánceres de mama diagnosticados lo padecen mujeres cuya edad se sitúa entre 35 y 54 años. Por otra parte, está demostrado que el riesgo aumenta con la edad, por lo que la mayoría de las campañas de detección precoz están dirigidos al sector de entre 50 y 69 años. Bueno, sabemos que anteriormente yo les dije que se podía diagnosticar con la mamografía, también con la ecografía, con una biopsia, con una resonancia magnética nuclear, ¿no? También, bueno, ¿cuáles son las pruebas complementarias? Generalmente análisis de sangre, radiografía y una gamografía ósea. La evolución de la enfermedad. Bueno, si hablamos de la evolución de la enfermedad, depende fundamentalmente de la presencia o ausencia de los siguientes factores pronósticos: afectación de los ganglios linfáticos, tamaño tumoral, condición hormonal, edad, extensión de la enfermedad, estados de salud general en la mujer. Bueno, lógicamente, si detectamos precozmente la enfermedad, va a haber un tratamiento correcto y por ende va a haber una curación. Por eso siempre hemos hablado de la autoexploración de las mamas, ¿no? ¿Listo? Lógicamente, para que de esta manera nosotros podamos detectar, ¿listo?, algún nódulo y sea una detección precoz para poder luego pasar por una evaluación médica y de esa manera podamos detectar la enfermedad a tiempo, si fuera el caso. Bueno, los fundamentos del tratamiento generalmente es una cirugía, que es el tratamiento quirúrgico, que consiste en la extirpación del tejido canceroso con los márgenes necesarios, pero dependiendo del grado de afectación y de elaboración del equipo multidisciplinario. Puede ser tumorectomía, ¿no?,
que solamente es la extirpación del tumor, la mastectomía, que lógicamente ya es lógicamente una práctica más generalizada en la cual se va a extirpar ya la mama. Y radioterapia, mediante esta técnica se persigue destruir las posibles células cancerógenas en el área en la que se administra y es obligada tras un tratamiento quirúrgico de tipo conservador. A veces se emplea como complemento la mastectomía, ¿no? Se hace la mastectomía y bueno, nota la radioterapia. Bueno, también tenemos otra que es la quimioterapia, que es el tratamiento que consiste en la administración de medicamentos, generalmente por vía intravenosa, con la intención de eliminar, complementando los tratamientos locales de la cirugía y radioterapia de células cancerosas que pueden haber por todo el cuerpo. En la actualidad hay tratamientos de quimioterapia que pueden ser administrados también vía oral. Por ejemplo, si hablamos de una terapia hormonal, generalmente esta terapia hormonal es una antihormona que va a ayudar a encapsular el tumor. Por ejemplo, tenemos el famoso anastrozol. Es una hormona, una antihormona que va a ayudar a que podamos encapsular el tumor de la mama, ¿no? Bueno, lógicamente nosotros tenemos que dar mucha información al paciente y mucho apoyo emocional, ¿no? Y la familia también debe ayudar mucho cuando el paciente ha sido detectado, se le ha detectado el cáncer de mama. Bueno, tenemos que hablar también de la alimentación, que es muy importante. El agua es fundamental en la dieta del paciente de cáncer de mama. Los distintos tratamientos podrían provocar una situación de deshidratación que no debe llegar a producirse. Hay que beber abundante a lo largo de todo el día. En cuanto a los alimentos ingeridos, no tienen por qué ser especiales, pero sí formar parte de lo que se conoce como alimentación equilibrada. Verduras cocidas, productos lácteos y fibra, ¿no? Muy bien. Bueno, acá también vamos a ver unas palabras de aliento para poder levantar el ánimo al paciente. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, generalmente en la curación del cáncer de mama hay otro factor muy importante, además de la correcta aplicación y combinación de las distintas clases de tratamiento. La disposición para afrontar la enfermedad y ocuparse de una misma de forma prioritaria y con una actitud positiva. Si el cáncer ya está superado, lo importante es prevenir que vuelva a aparecer y lógicamente nosotros tenemos que hacer un seguimiento a base de exploraciones locales y generales que varían según los casos, ¿no? Y el médico también tiene que hacer el seguimiento. Bueno, es importante seguir los consejos del especialista, en este caso del ginecólogo, y acudir a las revisiones sin temor y consultar las anomalías que se detecten muchas veces. No serán nada importante, pero pueden requerir tratamiento para poder evitar algún tipo de complicación. Muy bien, queridos alumnos, ese ha sido el tema del día de hoy, cáncer de mama. Todo el tema lo voy a subir a la plataforma virtual. Ahí ustedes van a poder encontrarlo y van a poder leerlo y revisarlo. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor me lo hacen llegar al WhatsApp. Listo, yo ahí les podré solucionar todas sus dudas y todas sus preguntas. Cuídense mucho. Listo, ya nos vemos. Gracias.